los tienen claros. Entonces vamos como a iniciar con esta actividad y es que ustedes me cuenten para ustedes qué es el riesgo, ¿sí? Puede ser el concepto, puede ser algo que hayan escuchado, lo primero que se les venga como a la cabeza en imágenes, ¿cierto? O lo que hayan leído, lo que conozcan de ese término de riesgo, ¿listo? Entonces, para ustedes, ¿qué es eso del riesgo? Riesgo, la posibilidad. Mi nombre es Carlos Emilio Soto. Ah, bueno, es muy importante eso, me dicen el nombre cuando vayan a iniciar. Adelante, don Carlos. El riesgo es la posibilidad Sí. de algo, de un ¿De qué? incidente catastrófico. De un De algo. incidente catastrófico. Listo, muy bien, listo. ¿Quién más quiere contarnos qué es el riesgo? Para ustedes, ¿qué es eso del riesgo? ¿Qué significará? O lo que hayan escuchado. Laura, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe, voluntario de la Defensa Civil de San Cristóbal. El riesgo Listo, para mí Felipe. es la probabilidad que de una amenaza que se convierta en un desastre. La vulnerabilidad de las amenazas por separado se representan en un peligro. Entonces, mire lo que nos menciona, don Carlos nos dijo la posibilidad de que se presentara un incidente catastrófico. Y Juan Felipe, Andrés Felipe. Andrés Felipe nos habla de que es la probabilidad de una amenaza, ¿cierto? Que se presenta y también nos menciona otra palabra, vulnerabilidad. Entonces esas son palabras bien interesantes que vamos a enseguida a mirar cómo se relacionan con eso del riesgo. Gracias, Felipe. Listo, quién más quiere participar? Buenos días, Ofer Bueno, Marmolejo. Ofer, Eh, adelante. para mí el riesgo es toda situación de inconveniencia, de peligro eminente que pueda surgir en una situación determinada. Entonces miren la palabra que nos menciona Ofer, peligro, ¿cierto? Peligro. Y enseguida vamos a ver lo mismo, vamos a ver enseguida eso, cómo es que funciona por decir. Listo, muy bien. ¿Quién más nos quiere contar qué es el riesgo? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Mi nombre es Diana Marcela Rojas. Riesgo es antecede a un peligro, a un posible acontecimiento, ¿cierto? O sea, hay ¿Es un el riesgo qué? que antecede a un peligro, antes o sea, puede producir un peligro. Puede producir un peligro, antecede. Ajá. Listo. Entonces, digamos que muchas gracias, Diana. Entonces, digamos que de forma general, hablamos del riesgo como una probabilidad, y esa palabra ya no la habían mencionado, ¿cierto? Probabilidad. Bueno, ¿y probabilidad de qué? Entonces, el riesgo es la probabilidad de tener unos daños y unas pérdidas cuando una amenaza se junta, por decirlo, o se encuentra con unas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando una amenaza se presenta y encuentra unas condiciones de vulnerabilidad. Vamos entonces a mirar ya enseguida de forma más detallada eso y vamos a retomar las palabras que nos dijeron algunos de los compañeros como peligro, ¿cierto? Antecedente, posibilidad, incidente, bueno, vulnerabilidad y amenaza. Pero en sí, digamos que de una forma muy sencilla, el riesgo es la probabilidad de tener unos daños y unas pérdidas cuando una amenaza se presenta y encuentra unas condiciones de vulnerabilidad. Pero entonces, ahora bien, vamos a pensar un poco el riesgo de dónde aparece. Bueno, el riesgo, ¿por qué se presenta el riesgo? ¿Por qué tenemos en nuestros territorios condiciones de riesgo? ¿Será que es obra de la naturaleza? ¿O será que es suerte? ¿O será que eso es un tema al azar que aparece como por arte de magia? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será
o de dónde aparece el riesgo? Laura, el riesgo puede aparecer por nosotros mismos y por eventos fortuitos de la naturaleza. Por nosotros mismos, o sea, por los seres humanos. Sí, y algo Listo, que genera también la misma naturaleza. listo. ¿Quién más, qué se imaginan? ¿Quién más imagina algo más? No, el riesgo aparece ¿por qué? La gran mayoría de los riesgos en la actualidad son propiciados por la educación del ser humano. Por la educación del ser humano. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, otras voces que no haya escuchado. Ya a don Carlos y a Felipe los había escuchado. ¿Quién más quiere participar? Una mujer. Ah, bueno, solo he escuchado a una, ¿cierto? ¿Quién más nos quiere contar eso del riesgo, de dónde aparece? ¿Cómo por qué se da el riesgo? ¿Por arte de magia? Bueno, buenos días. Yo creo que el riesgo está en todas partes y no necesariamente a veces tiene que intervenir la mano del hombre, aunque sí afecta, pues, pero yo creo que en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, el riesgo siempre está latente. El riesgo está latente. ¿Cuál es tu nombre? Joana Guerra. Gracias, Joana. Entonces vamos a mirar y digamos que para comprender un poco el riesgo de dónde aparece, pues primero tenemos que hablar de un término que se llama territorio, ¿cierto? ¿Qué es el territorio? Entonces resulta que podemos decir que el territorio, más allá de un espacio geográfico, es decir, como un pedazo de tierra, el territorio es la construcción que hace el hombre a partir de su relación pues con ese espacio, ¿cierto? Y que eso va generando pues es una construcción cultural, ¿sí? Que se da a partir de ese relacionamiento del hombre con su entorno o del hombre con el lugar que habita. ¿Qué pasa? Que ese relacionamiento empieza, digamos, a generar cambios o genera transformación, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, cuando empezamos a relacionarnos con el medio o con el lugar que habitamos, pues generamos transformaciones en ese territorio. Y resulta que esas transformaciones no siempre son buenas, ¿sí? Y pues podemos decir que de ese relacionamiento es donde se empieza a construir el riesgo. Entonces, el riesgo en sí es una construcción social, es decir, es una construcción que nosotros, los seres humanos, nos encargamos de hacer. ¿Listo? El riesgo como construcción social, digamos que tiene que ver entonces, como les digo, con ese relacionamiento y con esa transformación que nosotros hacemos del lugar donde habitamos. Hay fenómenos amenazantes de origen natural, ¿cierto? Pero digamos que son fenómenos de la misma naturaleza. Pero ahorita vamos a mirar que somos los seres humanos los que nos encargamos de que ese fenómeno natural se convierta en una amenaza para los seres humanos cuando nosotros nos exponemos a ese fenómeno natural. Enseguida vamos como a destrabar un poquito como esta serie de palabras. Entonces por acá nos dice, les quiero leer este pedacito porque me parece pues como importante. Al habitar el territorio dejamos huella, ¿sí? O sea, lo transformamos. Somos hijos e hijas de la tierra. Todo lo que somos y todo lo que hacemos de alguna forma se relaciona con ella. De ella obtenemos los alimentos, sobre ella vivimos, con ella nos relacionamos de infinitas formas. La tierra es de gran importancia para nuestra vida. De ninguna forma podemos vivir sin ella. Sin un uso responsable de la tierra,
no tendríamos acceso a los alimentos, no tendríamos un lugar para habitar y construir nuestras viviendas. Y todos aquellos que trabajan en el campo no podrían hacerlo. Por lo tanto, la tierra es indispensable para todos los seres humanos, tanto como la vida, la salud, la educación, la cultura, la libertad o la alimentación. Entonces miren esto como qué tan importante, ¿cierto? Nosotros sin la tierra, sin ese territorio que construimos, pues no tendríamos nada, porque finalmente en ese territorio es que nosotros nos desarrollamos como tal. Entonces, cuando nosotros habitamos ese territorio, desarrollamos formas de ocupación, formas de producción y formas de propiedad. Solo que algunas veces, pues no lo ocupamos de forma adecuada, no tenemos técnicas de producción adecuada o de propiedad adecuada, ¿cierto? Cada comunidad y cada individuo vive y habita el territorio de acuerdo con sus intereses y necesidades, creando allí una forma de vida. Podemos ver incluso que cada barrio, cada comuna se creó a partir de unas situaciones particulares, ¿sí? Y que esas situaciones particulares hicieron también que las personas que llegaron allí vivieran de una forma particular. Y si uno se pone a mirar la forma de vida de todos los barrios o de las comunas de la ciudad, puede entender o puede identificar formas de vida diferentes. Y eso se da porque, pues, digamos que aun cuando somos de una cultura general, digamos que tenemos la misma cultura, pues hay formas también particulares que varían incluso de un barrio a otro. Y por otro lado, las huellas que dejamos, que esto ya lo estaba diciendo, influyen para bien o para mal, ¿cierto? No todas las transformaciones que hacemos nosotros en nuestro medio son buenas, así como tampoco todas son malas. Y estas influyen directamente pues en las condiciones de vida y en el bienestar de las personas y de los ecosistemas que habitan allí. Entonces digamos que cuando nosotros hablamos de riesgo, es inevitable hablar de territorio, o sea, tenemos que hablar de territorio, porque es en el territorio que habitamos donde se generan o donde, digamos, se configuran esas condiciones de riesgo. Y esas condiciones de riesgo se generan a partir de ese relacionamiento de los seres humanos, pues con ese espacio o con ese entorno, ¿sí? Con ese espacio que se habita. ¿Preguntas hasta ahí o algún aporte, algo que quieran mencionar? No, qué pena, Laura. Mi nombre es Claudia Rojas. De pronto no entendí la primera diapositiva. Qué pena. La del Disculpe. gráfico. Sí, esa Bueno, fue la entonces, primera, sí. Sí, resulta que todos, digamos, habitamos un lugar y para nosotros hacer las actividades que diariamente, ir a la escuela, ir al trabajo, obtener, por ejemplo, la alimentación o el trabajo que desarrollamos, todo eso genera un impacto en el lugar que habitamos, ¿cierto? Sí, sí. En el territorio que habitamos. Y es muy importante identificar y hablar del territorio cuando nosotros vamos a empezar a hablar de riesgo, porque es que el riesgo se genera a partir de esa relación que nosotros como seres humanos tenemos con ese entorno o con ese lugar que habitamos, ¿cierto? La forma como nos relacionamos. Y entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con las formas como usamos los recursos naturales, la forma como construimos viviendas o edificios, tiene que ver también con las actividades económicas que desarrollamos, tiene que ver, por ejemplo, incluso con el tema de cómo me relaciono con los vecinos, ¿cierto? Entonces, Sí. ese territorio es ahí en ese lugar donde se genera el riesgo a partir de la relación que los seres humanos pues tenemos con ese entorno. ¿Listo, Claudia? Listo, sí. Bueno, Muchísimas gracias.
a usted. Entonces, vamos a continuar y acá viene un ejercicio inicial y es, bueno, para yo empezar a entender cómo es que el riesgo existe en mi barrio o existe en mi comuna, pues también tengo que empezar a pensar un poco en cuál es la historia de mi barrio o cuál es la historia de mi comuna, es decir, cómo ha sido la transformación de ese lugar a través del tiempo. Porque cuando yo trato de identificar esa historia, de conocerla, me puedo ir dando cuenta de cómo las condiciones de riesgo que tengo actualmente se pueden explicar desde esa historia. ¿Sí? Entonces, esto se llama una línea del tiempo. La línea del tiempo es una herramienta que permite como explicar a través del tiempo un proceso o un acontecimiento que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, ¿de qué barrios tenemos en este momento líderes? Los que están en este grupo, ¿de qué barrios nos acompañan? En la vereda Travesías, parte de la cumbre, parte alta. Eso es de San Cristóbal. Villaflora. Del corregimiento San Cristóbal. San Cristóbal, Villaflora, ¿de dónde más nos acompañan? Vereda Pedregal Alto. Pedregal Alto. San Cristóbal. San Carlos Cristóbal. Emilio Soto, San Cristóbal, Picacho, sector Paraíso número 2. Picacho. Ciudad de la Nueva Occidente. Boquerón. Boquerón, 12 de octubre. 12 de octubre, Ciudadela Nuevo Occidente. Repítame en esa última, por favor. San Javier. San Javier. Vereda al Patio. San Cristóbal. ¿Vereda qué? El Patio. El Patio es una vereda ¿de dónde? ¿De San Cristóbal? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, Belén el Naranjal, corregimiento de San Cristóbal. Belén el Naranjal. Vereda el Naranjal. Ah, Vereda el Naranjal, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a pensar un poco. Picacho, sector Paraíso. Naranjal. ¿Quién nos dijo ahorita Picacho, sector Paraíso? Carlos Emilio Soto. Don Carlos. No, don Carlos, usted, yo ya vi que usted habla mucho, entonces, que hable otro, no mentiras. Don Carlos, No, por le ejemplo, demuestro de que estoy participando y que en realidad estoy enterado del tema y sí, conozco algo y quiero conocer mucho más. Por eso muy es que bien. intervengo, no es que me guste hablar demasiado. Pero No, tranquilos. La idea es que ustedes participen mucho y a mí me gusta eso, que participen todos. Don Carlos, entonces, por ejemplo, Picacho, sector Paraíso, ¿cierto? ¿Hace cuántos años vive usted ahí? 18 años. 18 años. Bueno, don Carlos, y cuéntenos así rápidamente cómo era este barrio hace 18 años cuando usted llegó a vivir ahí. Éramos 4 viviendas. En este momento ya se le han agregado 3 ceros. Somos 4.000 viviendas. Imagínense, en 18 años. No tenemos acueducto ni alcantarillado. No, en este momento. En la instalación de la energía está terminando el proyecto que ya llevamos más de un año, que se prolongó un poco por la pandemia, que se está instalando la energía. Está instalado en un 94%. Listo. Don Carlos, y por ejemplo hace 18 años cuando usted llegó ahí, ¿cómo se transportaban? ¿Cómo venían, no sé, al centro de la ciudad o cómo se movilizaban? Teníamos lo que tenemos ahora, acceso de ruta urbana de buses
por el lado de Comuna 7 y de ahí caminábamos por ahí un promedio de 1 kilómetro para entrar al sector. En para este llegar momento al sector ya como tal. la ruta urbana nos está dejando por allá unas 8 cuadras más o menos. Listo, muy del bien. sector. Y don Carlos, las Eran personas que, caminos, sí, eran eran caminos que, caminos de herradura y en este momento pues ya tenemos una vía en regular estado, pero al sí, menos entran vehículos. listo, don Carlos. Y las personas que llegaron ahí, las 4 viviendas que habitaban, por ejemplo, ¿quién las construyó? Habían 2 viviendas antiguas, las cuales ya no existen en el sitio. En el sitio existen casas modernas Sí, y ya las otras que hemos ido construyendo, algunos con materiales de concreto, otros madera, otros en plástico y así. Dependía de la situación económica de cada ciudadano que quiera de cada familia. construir. Y don Carlos, por ejemplo, las personas que llegaron ahí inicialmente a habitar ese lugar, ¿por qué lo hicieron? O sea, qué hizo que escogieran ese lugar como tal? El mismo termómetro de toda la ciudadanía, necesidad económica, Ajá, desplazamiento. sí, Habíamos muchos que no nos alcanzaban los ingresos para pagar arriendos caros. sí, Entonces vinimos y nos ejercimos como poseedores de sí, unos terrenos descuidados por la administración municipal, que ellos intervinieron en una sociedad hace 47 años y descuidaron estos terrenos, no le dieron administración a la sociedad que intervinieron y pues vinimos acá y nos ubicamos pacíficamente y ahí ya sí. llevamos ese derecho de posesión. Listo, muy bien. Entonces miren todo lo que nos menciona don Carlos y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con la gestión del riesgo? Mucho, ¿cierto? Porque son todas esas, vuelvo a lo mismo, la relación, la forma como nos relacionamos con nuestro entorno en la que se va construyendo pues esas condiciones de riesgo y para yo poder entender las condiciones de riesgo que tengo en mi barrio o en mi comuna actualmente, es fundamental conocer la historia de mi barrio, cómo se construyó. Antes eso era ¿qué? Un bosque, un potrero, o no, es que esto era una laguna, ¿cierto? Todo eso es muy importante para uno poder entender las condiciones actuales de riesgo. Listo, don Carlos, muchas gracias. Perdón, Ahora, doctora Laura, le hago otro comentario. Y en estas adelante. cuestiones de asentamientos así, denominémoslos como por posesión, el primero que llega consigue y coge sus mejores predios. Ya los que van Sí, llegando les toca es muchas veces intervenir casi que sobre los lechos de las quebradas, casi que los caminos, las vías públicas. Entonces ajá, es la necesidad y en esto la cuestión del riesgo se ve mucho en estas comunidades, por eso, cuando ya llega, yo llego es con el fin de ubicar mi forma de vivir, porque no tengo más. ajá, Entonces ya sí. lo que me dejen, eso cojo. Y Eso por me eso es toca. que vemos en muchas partes de este país gente construyendo en los lechos de grandes ríos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le tocó, eso fue lo único que le pudo ubicar y a donde está, estando al lecho de la quebrada o estando muy cerca al río, se mejora la situación que tiene en este momento. Entonces, buscan Ajá. es mejorarse y la gente dice, y de pronto los mismos gestores del riesgo dicen, es que aquí está peor. No, a la situación que estaba, estoy mejor. El Muy riesgo bien, sí. lo mejoro de pronto
y sigo en un riesgo, pero mejor el riesgo que tenía. Sí, es verdad. El tema de las necesidades básicas insatisfechas y de las prioridades, ¿cierto? Y ahorita miramos un poco ese tema en el tema de las vulnerabilidades. Gracias, don Carlos. Ahora mencionaron también Vereda El Naranjal de San Cristóbal. ¿Quién tenemos de esta vereda? ¿A quién tenemos? Mi nombre es Viviana Giraldo, soy la presidente de la Vereda del Naranjal. Bueno, Viviana, entonces, ¿hace cuánto vive usted en la vereda del Naranjal? No, realmente apenas llevo 5 años viviendo en la vereda. Listo. ¿Y qué le han contado a ustedes esa vereda? ¿Cómo fue que nació la vereda del Naranjal? No, vea, realmente sé poco, sé que eso predomina mucho la familia Los Velázquez y los Canos. Son las Sí. familias que predominan, pues son las primeras que han estado en la vereda y fueron los que fundaron pues esta vereda. Esta vereda queda ubicada sobre el túnel de Occidente. Sí. Queda ubicada sobre el túnel de Occidente. ¿Qué más te cuento? Pero relativamente sé poco de esta vereda. Listo. Y por ejemplo, Viviana, ¿usted conoce de algún evento que se haya presentado allá en su vereda? Sí, ¿De conozco qué? sobre los eventos que ocurrieron cuando la construcción del primer túnel de Occidente, ¿Y qué todos los pasó? daños que hicieron. Hubo una pérdida total en vivienda, agrietamientos de viviendas, pérdidas de afluente de aguas y reducción también en algunos afluentes para el sistema de riego. Listo, muchas gracias, Viviana. Entonces, miren, cuando yo conozco la historia de mi barrio, de mi comuna, también puedo conocer los eventos que han ocurrido, ¿cierto? Y eso me puede ayudar a mí, pues para identificar algo que se llama y que ahorita lo vamos a trabajar, escenarios de riesgo y pues poder de alguna forma definir medidas para reducir el riesgo. ¿Listo? Mencionaron también 12 de octubre. ¿A quién tenemos del 12 de octubre? Sí, Laura, Ofer Marmolejo. Ah, don Ofer. Sí, el 12 de octubre, parte 1. Sí. Bueno, entonces el 12 de octubre, ¿Hace cuánto vive usted, Ofer, ahí? más o menos unos, pongámosle 30 años, 32 años más o menos. ¿Y cuántos años tiene, pues, Ofer? No, es que se le escucha la voz joven, imagine, 32 años. Ofer, ¿cómo era el barrio cuando usted llegó a vivir ahí o cuando lo conoció? Bueno, eran terrenos baldíos, había mucha manga. El terreno está construido como en zonas como de agua, pues entonces ahí hay mucha agua. Miren, eso es un tema importante, pues todo es importante realmente, pero ese es un tema importante y lo vamos a tener ahí en cuenta ahorita también. Adelante, sí. Y al principio no, las rutas de acceso de buses no había nada, no había ni templo ni nada por el estilo, ni cuadraderos. Ya para uno coger los buses tendría que ir hasta la parte de abajo del 12 de octubre central. Allí es donde, o hasta París, para coger el transporte pues público. Y uno de acá del 12 de octubre siempre era mucho trecho para caminar, para llegar hasta la principal para coger el bus, para el acceso vehicular. ¿Qué más le digo? Por ejemplo, el tema de los servicios públicos, ¿había energía? Pues sí, porque cuando llegó el Instituto de Crédito Territorial ya había, pues ellos hicieron esas viviendas y ya le dijeron a una población específica, en ese entonces una población específica eran los que trabajaban en la policía. Entonces los agentes, ellos tenían
tenía unos beneficios, entonces podían escoger el lugar pues donde vivían, donde habitar. Entonces por eso llegamos acá el 12 de octubre y ya uno de los primeros pobladores fue mi papá y mamá, entonces escogieron un sector de acá el 12 de octubre, entonces se ubicaron ahí y ya después vinieron las invasiones, vinieron otras personas y ya a coger terreno porque no tenían dónde vivir. Entonces, por las necesidades, como decía el compañero ahorita, y todo el mundo llegó a invadir y a hacerse a un terrenito. Listo. ¿En qué trabajaban las personas que vivían allí? Pues como le digo, todo eran agentes de la policía, entonces Sí. esas casas o ese acceso poblacional o habitacional fue para los agentes de la policía Era activo. como un proyecto de vivienda, pues, Eso sí, específicamente para agentes de policía. eso. Listo, muy bien. Miren, cuando uno hace este tipo de ejercicios y pues digamos que el objetivo, el tiempo acá es corto realmente, como para uno hacer este tipo de ejercicios, pero este tipo de ejercicio es fundamental y la idea es que ustedes lo pudieran hacer, no sé, que yo estoy en la mesa de ambiente o en la mesa de salud o en la junta de acción comunal de mi barrio o tenemos un grupo de, no sé, de la tercera edad o de líderes comunitarios que hicieran este tipo de ejercicio y rescataran un poco la historia del barrio. Y lo ideal es que participaran las personas que más años llevan, los jóvenes, los ancianos, los adultos, las señoras, los señores, en fin, porque este tipo de ejercicios permite identificar ese tipo de cosas, de transformaciones que ha tenido el barrio o la comuna y que cuando uno empieza a analizar, a hacer el análisis de riesgo, puede encontrar las causas y uno dice, no vea, es que en este lugar, por ejemplo, el que nos mencionaba, creo que fue Ofer, es que esto era una zona muy húmeda, o sea, había mucha agua como en el terreno y ahora se presenta un tema de colapso estructural. Las casas se caen sin más ni menos, entonces uno puede empezar como se dice, atar cabos, ¿cierto? Y empezar a identificar causas y razones por las cuales se encuentran esos riesgos que tenemos actualmente. ¿Listo? Entonces, esta figurita se las van a enviar a ustedes como para que cuando quieran hacer el ejercicio completo lo puedan rayar. Además, cuando yo hago esa historia o esa línea del tiempo, yo también puedo identificar en ella todos los eventos que han ocurrido. No es que vea, en el año por allá 65 hubo un deslizamiento en tal parte o en tal sector y afectó a 10 viviendas y se murió una persona. O no hubo personas muertos, perdón, pero sí se presentaron 10 lesionados. Bueno, no es que vea, por allá en el 85 hubo, pues voy a decir cualquier cosa, hubo un sismo en la ciudad y acá se cayeron 3 casas. O accidentes de tránsito, no es que eso desde tal época que hicieron tal vía, los accidentes de tránsito nunca faltan acá en el barrio. Porque esa historia, digamos que nos ayudan a identificar también todos esos escenarios de riesgo que puedo tener en mi barrio o en mi comuna y al mismo tiempo, pues yo puedo identificar también medidas para reducirlas, para reducir el riesgo. ¿Listo? Ahora vamos entonces a aclarar, digamos que afinar un poco los términos. Cuando nosotros hablamos de riesgo, pues digamos que hay una serie de conceptos o una serie de términos que están involucrados ahí y que los tenemos que conocer, pues para poder entender bien eso del riesgo que es. Entonces ahorita cuando hacíamos el primer ejercicio de que ustedes nos contaran a todos como qué significaba eso del riesgo, mencionaron algunas palabras y entre esas mencionaron amenaza, ¿cierto? Resulta que es una amenaza. Entonces, alguien más, bueno, regáleme un segundo, ya. Amenaza. Entonces alguien nos dijo, no vea, es que
es un peligro. Alguien mencionó también el término peligro. Entonces resulta que las amenazas podemos decir que es un peligro, ¿cierto? O sea, si lo tuviéramos que decir de una forma muy simple, muy sencilla, la forma más sencilla podríamos decir que es un peligro latente, es decir, un peligro que puede presentarse, ¿sí? Pero también podemos decir que es un fenómeno, ¿sí?, físico de origen natural o antrópico, es decir, generado por el hombre, un fenómeno físico de origen natural o generado por el hombre que se puede presentar en un lugar específico con una fuerza suficiente para generar daños y pérdidas en los elementos o en los bienes que están expuestos y que son vulnerables. La amenaza, digamos en sí, es la que, digamos que es el evento que genera el daño o la afectación. La amenaza puede ser de diferente origen, ya les mencioné, de origen humano o de origen natural. Y esta es la que normalmente se puede confundir y que por eso a veces dicen de forma errónea, por ejemplo, en los medios de comunicación o nosotros mismos, porque tenemos ya eso muy metido en la cabeza, por ejemplo, el tema de desastres naturales, pero resulta que los desastres en sí no son naturales. Hay amenazas de origen natural, ¿sí? Entonces, las amenazas pueden ser de diferente origen, como ven ahí en la pantalla, y esto es una clasificación que hace, por ejemplo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo sobre los fenómenos amenazantes y el origen de estos. Entonces dice, vea, es que pueden haber fenómenos de origen natural o fenómenos de origen socionatural o tecnológico o de origen humano no intencional. Entonces vamos a mirar cada uno de esos de forma muy rápida. Los fenómenos de origen natural son aquellos fenómenos que se dan por la actividad de la naturaleza, ¿sí? Es decir, el hombre no tiene como forma de intervenir en ellos para generarlos y tampoco pues para eliminarlos, porque hacen parte de la misma dinámica de la naturaleza. Y estos fenómenos de origen natural pueden ser fenómenos de origen, pues pueden ser atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los huracanes, los vendavales, las descargas eléctricas, las heladas, las sequías, los desbordamientos de ríos o quebradas, las avenidas torrenciales, las inundaciones, los sismos, la actividad volcánica, que pueden ser erupciones volcánicas o cenizas, por ejemplo, movimiento en masa, tsunamis, lahares. ¿Qué pasa? Que de estos fenómenos que inicialmente pues todos eran naturales, de origen natural, hay que ponerle como un asterisco o un pero a algunos y enseguida vamos a ver por qué. Resulta que estos fenómenos de origen natural, como les digo, en teoría son fenómenos que se dan por la misma dinámica de la naturaleza. Es decir, el hombre no tendría forma o no tiene forma de intervenir en ellos o de, sí, no tiene pues como digamos forma de hacer que estos se generen, sino que se dan por la misma naturaleza. Pero también están los fenómenos de origen socionatural. ¿Qué es un fenómeno de origen socionatural? Digamos que hay un fenómeno natural que se puede presentar, pero que por la mano del hombre, ¿sí? Por el hombre se pueden aumentar o lo que hace es facilitar que se presenten. Entonces, dentro de ellos, que eran los que yo en la parte de arriba les decía que había que tener cuidado, o ahí como el asterisco, eran las inundaciones, los movimientos en masa. Este tipo de fenómenos, ya casi que en nuestra época, en la mayoría de los casos, no son fenómenos naturales, así solitos, sino que son fenómenos de origen socionatural, es decir, que la mano del hombre ha influido en ciertos fenómenos naturales y hace que se presenten pues como más fácil. Y están los incendios forestales también, que en su mayoría son fenómenos de origen socionatural, es decir, hay unas condiciones
naturales, pero que la mano del hombre facilita o hace que sea más fácil la presentación de estos. Entonces, dentro de esos de origen socionatural podemos encontrar las inundaciones, los movimientos en masa y los incendios forestales. Por ejemplo, las inundaciones, ¿por qué podrían ser un fenómeno de origen socionatural y no natural solito? Porque digamos que sería natural si la ribera del río o el cauce del río como tal estuviera completamente libre y que digamos que las zonas de retiro de estos ríos estuvieran desocupadas y que se inundara. Y eso puede darse, por ejemplo, por lluvias muy fuertes. Pero cuando nosotros los humanos cogemos el río y lo que hacemos es llenarlo de basuras, el colchón que me sobró ya orinado y lo quiero botar o cambiar y lo tiro a la quebrada o al río, o por ejemplo, se me dañó la nevera, se me dañaron los muebles y los termino desechando a la quebrada, digamos que ahí estoy favoreciendo que se presenten inundaciones, porque la capacidad del río no va a ser la misma, porque yo ya estoy ocupando parte de ese río con ese tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que estos fenómenos son de origen socionatural, porque hay una condición natural, pero que la mano del hombre hace que se presente con mayor facilidad, que se favorezca ese fenómeno. Ahora están los fenómenos, por ejemplo, de origen tecnológico, y los fenómenos de origen tecnológico hacen referencia como a la falla de sistemas, algún tipo de sistema. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de fenómenos de origen tecnológico, fenómenos químicos, fenómenos eléctricos, fenómenos térmicos, mecánicos. Entonces tenemos, por ejemplo, derrames de materiales peligrosos. Eso es un fenómeno de origen tecnológico. Fugas de gas, explosiones, sobrecargas eléctricas, cortocircuitos, incendios estructurales, explosiones, colapso estructural, es decir, que se derrumbe pues como una edificación, ¿cierto? O volcamientos o accidentes de tránsito o accidentes aéreos o accidentes náuticos. Esos también son fenómenos de origen tecnológico. ¿Listo? Tenemos otro tipo de fenómenos que son los fenómenos de origen humano no intencional, es decir, donde la mano donde digamos se genera una amenaza, pero sin la intención de generarla, que serían, por ejemplo, el tema de aglomeraciones de público, principalmente. También digamos que están los fenómenos de origen humano intencional, dentro de los que se categoriza, por ejemplo, la violencia, los secuestros, el vandalismo, pero en Colombia, digamos que no hacen parte o no se contemplan dentro de la gestión del riesgo de desastre, sino que están contempladas, ya digamos que tienen otro responsable, por decirlo de alguna manera, que ya tiene que ver más con el tema pues como de seguridad territorial. Y están los fenómenos ahora con esto que estamos viviendo del coronavirus, de la COVID-19, ¿cierto? De la pandemia. Hay otros tipos de fenómenos que son los de origen biosanitario, que podría llamarse mejor fenómenos de origen biológico, ¿sí? Y que estos, digamos que su afectación principal sería pues como el tema de la salud, por medio de agentes biológicos, y entonces que pueden generar, por ejemplo, epidemias o pandemias como la de ahora, o también dentro de este tipo de fenómenos de origen biológico podríamos encontrar el tema, por ejemplo, de plagas. Sí, eso también podría ser un fenómeno amenazante de origen biológico. Y ya por último tenemos los fenómenos concatenados, o que también se llaman como fenómenos complejos, que son fenómenos donde, digamos, se genera una amenaza a partir de otra. Por ejemplo, los sismos. Los sismos son un fenómeno de origen natural, pero
de acuerdo pues a su magnitud, pueden tener la capacidad de generar otro tipo de fenómenos amenazantes. Por ejemplo, un sismo me puede generar deslizamientos, y fuera de eso un sismo también me podría llegar a generar colapso de viviendas, cuando la vivienda, por ejemplo, no es sismo resistente o no cumple con unas medidas técnicas específicas, ¿sí? Entonces, miren, es como un efecto dominó de fenómenos, y a eso se les denomina fenómenos concatenados o fenómenos complejos. Por ejemplo, el accidente que hubo por allá hace poco, que fue noticia, que fue un accidente de tránsito donde hubo un volcamiento de una cisterna, de un carro cisterna, y hubo un incendio que afectó a varios pobladores que se acercaron a extraer como el combustible. Eso también se podría considerar como un fenómeno concatenado. Fue un accidente de tránsito, un volcamiento vehicular, y que pues también a su vez pudo haber generado un incendio, ¿sí? Entonces, esos fenómenos concatenados son esos fenómenos que se dan o que se presentan a partir de otros fenómenos. Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna inquietud con el término de amenaza o está claro? Está claro, gracias. Listo, muchas Muy gracias. claro. Muy bien, entonces miren la imagen que les tengo acá. Es una panorámica de parte de la ciudad, que ahorita también pues como que... bueno, ahorita no, el otro grupo también se la enseñé, pero digamos que entonces esta panorámica de la ciudad nos va a servir como para hacer un ejercicio como con estos términos. ¿Ustedes qué ven así a simple vista? ¿Qué podrían ver en general? No solo pues como hablando de amenazas, sino en general ustedes qué ven de esta ciudad, qué pueden observar. Las laderas, como todas las laderas, sin un orden urbanístico. Laderas con asentamientos pues como que no responden a ningún tipo de ordenamiento. Muy bien, ¿qué otra cosa ven en la imagen? Yo Mucha observo una población en las sobrepoblación. laderas. A ver, día una. Entonces, una mencionó Mucha sobrepoblación. población en las laderas. Lo que observo. Mucha población en las laderas. Sí, sí. ¿Qué otra cosa ven en la imagen? Bueno, entonces, digamos que ya pensando en amenazas como tal, ¿ustedes qué amenazas creen que se pueden presentar en esta ciudad o en esta parte de la ciudad que les estoy mostrando en la imagen? ¿Qué amenazas creen que se pueden llegar a presentar? De todas esas que acabé de mostrarles en la diapositiva anterior, por ejemplo, ¿cuáles se pueden llegar a presentar o cuáles están presentes acá en la imagen? Demasiadas lluvias pueden acarrear una avalancha y porque está en el medio de cordilleras. Listo, entonces, avalanchas, pero entonces, don Carlos, venga, cuando usted me dice avalancha, ¿se refiere como a un deslizamiento de tierra o en el agua que haya como una avenida torrencial? En la avenida torrencial, demasiadas lluvias. Ah, listo, muy bien. ¿Qué otra se puede presentar de lo que ustedes alcanzan a ver y a imaginarse?
No escuchamos bien a la persona que está hablando. Profesora, pero es que en la foto se ve toda la ciudad. ¿Qué amenazas creen ustedes que se pueden presentar ahí? Por favor, cuando prendamos el micrófono es porque vamos a participar de una vez, ¿listo? Y cuando ya hagan su intervención, lo desactivamos, ¿listo? Bueno, muy bien, entonces miren. Bueno, yo considero que ahí se pueden presentar, pues en la imagen de la ciudad se pueden presentar todos los tipos de riesgos, porque están las personas que interfieren tanto en lo natural y obviamente pues la naturaleza. Entonces ahí uno podría hablar de las industrias, de un riesgo químico, de riesgo físico, de riesgo público, de riesgo de salubridad, porque está toda la ciudad. Entonces yo creo que ahí están casi todos los riesgos. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, digamos que inicialmente estamos hablando solo de la amenaza, ¿sí? De la amenaza como tal solita. Entonces, completamente de acuerdo, acá podemos encontrar muchas amenazas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se pueden llegar a presentar movimientos en masa, inundaciones, accidentes de tránsito, incendios forestales, incendios estructurales, aglomeraciones de público, colapso de estructuras. También podríamos llegar a tener vendavales, epidemias, por ejemplo, pues ya la estamos viviendo, ¿cierto? Contaminación atmosférica, sismos, explosiones. Entonces, todos estos fenómenos amenazantes están presentes en nuestros espacios. Pues en esta imagen digamos que nos estamos adelantando y podemos encontrar todo este tipo de fenómenos amenazantes. Ahora, pues también a nivel de nuestro barrio comuna debemos hacer el ejercicio. Bueno, ¿qué fenómenos amenazantes tengo presentes en mi barrio o en mi comuna? Y puedo llegar a hacer un listado. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera palabra. La primera palabra que nos compone el riesgo y es la amenaza. Entonces, fenómeno, ¿cierto? De origen natural o humano que se puede llegar a presentar con una severidad suficiente como para generar daños y afectación en los elementos que están expuestos. Ahora bien, vamos a hablar de vulnerabilidad. Entonces resulta que la vulnerabilidad es esa otra palabra que conforma el riesgo, la vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, hablamos de una susceptibilidad o fragilidad, ¿sí? Somos frágiles, digamos, es ese nivel de fragilidad, que puede ser una fragilidad física, económica, social, ambiental, institucional, que tiene la comunidad que está expuesta a esa amenaza, ¿sí? Y que por lo tanto se puede ver afectada o sufrir efectos adversos, ¿sí? De acuerdo a la definición que tiene la ley 1523, esta ley 1523 es la ley que establece la política nacional de gestión del riesgo de desastres en nuestro país. Y entonces, esta ley nos define la vulnerabilidad como una susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Y nos dice pues que es la que corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Entonces, cuando yo evalúo la vulnerabilidad, yo la evalúo de acuerdo a la amenaza. No siempre tenemos la misma vulnerabilidad frente a cualquier amenaza, sino que esta varía también, la vulnerabilidad puede variar de acuerdo a la amenaza que estoy analizando. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la primera condición para ser vulnerables es estar expuestos.
esa exposición, digamos que es como un término ahí también cuando hablamos de gestión del riesgo, y es que si yo no estoy expuesta a la amenaza, pues no sería vulnerable. Es decir, si yo no estoy en el radio de acción, ¿sí? O en el radio de afectación de esa amenaza que se puede llegar a presentar, pues yo no tendría ni siquiera que preocuparme porque no soy vulnerable. Por ejemplo, no sé, Medellín es vulnerable a un maremoto, a un tsunami, a un tsunami. No. No, ¿cierto? No, Porque no estamos no. expuestos a, o sea, no tenemos mar, no existen las condiciones para que se presente este fenómeno. Entonces, la vulnerabilidad es un tema fundamental cuando hablamos del riesgo. Y resulta que hay muchas formas de ser vulnerables, o digamos, hay muchos elementos que influyen en la vulnerabilidad de las comunidades. Y es que yo puedo ser vulnerable físicamente. Físicamente puede ser entonces, digamos que un tema, una vulnerabilidad asociada a, por ejemplo, a los materiales con los que están construidos las viviendas, donde vivimos, ¿cierto? O la técnica que se utilizó para la construcción de las viviendas. También podemos hablar de una vulnerabilidad ambiental cuando, por ejemplo, hacemos un uso inadecuado de los recursos naturales, cuando nos dedicamos solamente a la explotación de esos recursos naturales, cuando, por ejemplo, no hay una cantidad pues como adecuada o buenas fuentes de agua potable, ¿cierto? Cuando hacemos, por ejemplo, cuando deforestamos, ¿sí? Eso también es, ahí podemos hablar de una vulnerabilidad ambiental. Podemos hablar de vulnerabilidad económica cuando hablamos de las condiciones de pobreza o de bajos recursos económicos que hay en nuestra comunidad, o incluso cuando hablamos del uso inadecuado de los recursos económicos que tenemos. Que hacen que unas personas tengan que quedarse en un lugar donde hay unas condiciones de riesgo, ¿cierto? Donde hay unos fenómenos que pueden amenazar su vida, por ejemplo. También podemos hablar de vulnerabilidad económica cuando hablamos, por ejemplo, de desempleo, ¿sí? De no tener una forma o un medio para subsistir, para pagar o digamos que llevar a cabo o satisfacer nuestras necesidades básicas. Hablamos incluso de vulnerabilidad política cuando no hay adecuada participación comunitaria o cuando no se permite, por ejemplo, la participación de las comunidades para la toma de decisiones de su ciudad o de su barrio, cuando los líderes políticos no hacen una adecuada gestión, ¿sí? O incluso cuando hablamos de que el poder lo tienen solo algunas personas, ahí hablamos de vulnerabilidad política, es decir, todo esto nos hace a nuestras comunidades más vulnerables. Organizacional, entonces yo en mi comunidad soy más vulnerable cuando no tengo la capacidad para organizarme y trabajar conjuntamente con mis vecinos. Institucional, por ejemplo, cuando no hay una adecuada planeación en el municipio, cuando los funcionarios no hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no hay capacidad técnica para hacer como, digamos, una adecuada planeación del territorio. También hablamos de vulnerabilidad educativa, por ejemplo, no solo cuando hay un bajo nivel escolar, es decir, que no todas las personas pudieron hacer sus estudios completos, sino que también hablamos de una vulnerabilidad educativa cuando no conocemos el lugar donde vivimos, ¿cierto? Cuando no reconocemos el territorio y la dinámica de nuestra comunidad, ¿cierto?
Bueno, y también podemos hablar de una vulnerabilidad cultural cuando ignoramos, por ejemplo, la memoria colectiva, cuando ignoramos la historia de nuestro territorio, cuando no acatamos, por ejemplo, el tema de las normas, cuando no existe una confianza entre las comunidades y por ejemplo, las instituciones, cuando, por ejemplo, no confiamos en una institución del gobierno específicamente, ¿cierto? Eso también nos hace más vulnerables. Todas estas condiciones hacen que todos los elementos que están expuestos al fenómeno amenazante sean más o menos vulnerables. Y entonces yo puedo tener muchos elementos expuestos, puedo tener personas, viviendas, cultivos, enseres, infraestructura, tiendas de barrio, vías, vehículos, bienes ambientales, mascotas, servicios públicos. Y estos elementos que están expuestos a ese fenómeno amenazante pueden ser vulnerables por muchas formas, que fueron las que acabamos de ver en el gráfico anterior. Entonces yo puedo tener pobreza, puedo tener corrupción, puedo tener baja capacidad de gestión de los líderes políticos, instituciones y funcionarios ineficientes, puedo tener, digamos que la falta de preparación para responder ante un evento también me hace más vulnerable, el tener un bajo nivel educativo, y recuerden lo que les dije apenitas, ese bajo nivel educativo no tiene que ver solamente con mi nivel escolar, sino que tiene que ver principalmente con no reconocer el lugar donde vivo, el desconocer la dinámica del lugar que habito. Eso también eso aumenta mi vulnerabilidad. Si yo no sé dónde habito y desconozco la historia, eso también me hace más vulnerable. Cuando tengo edificaciones que no cumplen con normas de sismoresistencia o cuando las construcciones se hacen con materiales inadecuados o mal construidos o en zonas inadecuadas, pues eso también me hace más vulnerable. El no conservar la memoria colectiva también me hace más vulnerable. La baja capacidad para organizarse, por ejemplo, una comunidad que se la pase peleando entre vecinos, que no se quiera un líder con el otro, o en fin, o los vecinos entre sí, pues eso también hace mi comunidad más vulnerable. Cuando las necesidades básicas están insatisfechas, y eso nos lo mencionaba ahorita don Carlos, es que si una comunidad, por ejemplo, no tiene un techo donde vivir, eso hace que sea más vulnerable, porque entonces esa familia, por ejemplo, terminará fácilmente ubicándose en una zona donde hay unas condiciones de amenaza, ¿cierto? O sea, se va a terminar exponiendo a esas amenazas para poder suplir otras necesidades. En este caso, pues, la necesidad de un techo, que es una necesidad básica del ser humano. El desconocimiento del entorno que habito, todo eso, todas estas condiciones o todos estos elementos hacen que mi comunidad pueda ser más o menos vulnerable. ¿Listo? Ahora bien, cuando esa amenaza y esa vulnerabilidad se encuentran en el mismo espacio, es decir, en el territorio, pues es cuando ya empezamos a hablar del término riesgo, ¿sí? Cuando aparece el riesgo. Y el riesgo, de acuerdo a la ley 1523, pues corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional en un periodo de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por consiguiente, el riesgo de desastre se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces era como lo que les decía, ¿cierto? De una forma sencilla o simple, ¿qué podemos entender por riesgo? Y es la probabilidad de tener daños o pérdidas cuando un fenómeno amenazante se presenta y encuentra unas condiciones de vulnerabilidad. ¿Y qué se puede dañar o perder? Pues todos esos elementos que están expuestos, que pueden ser personas, que pueden ser infraestructura, edificaciones, ¿cierto? Que pueden ser vías, que pueden ser, por ejemplo, servicios públicos.
Entonces ya el riesgo, digamos que son todos esos daños o pérdidas que yo puedo llegar a tener. El riesgo es una probabilidad, ¿cierto? Estamos hablando de algo que puede ocurrir, es decir, unos daños o unas pérdidas que puedo tener o no puedo tener, porque se puede llegar a materializar o no. Entonces, para tener claro ahí, amenaza, vulnerabilidad y riesgo son palabras completamente, o términos o conceptos completamente diferentes, pero que se complementan, porque el riesgo aparece cuando la amenaza se encuentra con la vulnerabilidad. Entonces, en la imagen que venía mostrándoles en la panorámica, pues en nuestro territorio tenemos unas condiciones de amenaza y tenemos unas condiciones de vulnerabilidad. Y cuando esos dos se encuentran, pues yo ya empiezo a hablar del riesgo. Entonces yo puedo hablar riesgo por movimientos en masa. ¿Y cuál es el riesgo por movimientos en masa? Es que por un movimiento en masa puedo llegar a tener pérdida de vidas, pérdida de cultivos, afectación de la infraestructura, afectación de viviendas, pérdida de enseres, afectación de vías, afectación de servicios públicos. ¿Listo? Entonces, miren, nuevamente, términos o conceptos completamente diferentes, pero que se complementan. La vulnerabilidad más la amenaza, por decirlo, o sea, cuando esos dos elementos se encuentran en el territorio, es cuando se crea el riesgo, es decir, es cuando se configura el riesgo, que a fin de cuentas son los daños y las pérdidas que puedo llegar a tener. Entonces les decía que el riesgo es una probabilidad, es algo, o sea, puedo llegar a tener esas pérdidas y esos daños, pero todavía no ha ocurrido. ¿Qué pasa cuando el riesgo ya se materializa? Es decir, ya deja de ser una probabilidad y es una realidad. Ya no hablamos de riesgo, sino que hablamos de un desastre, ¿listo? O de una emergencia, dependiendo pues como la magnitud de los daños y de las pérdidas. Entonces, miren, 4 palabras fundamentales, pero 4 palabras y conceptos completamente diferentes. Amenaza, vulnerabilidad, riesgo, desastre. Resulta que ya, entonces tenemos amenaza, el fenómeno físico de origen natural o antrópico que se puede llegar a presentar y generar daños, la vulnerabilidad como la susceptibilidad o fragilidad de todos los elementos que están expuestos a ese fenómeno amenazante y el riesgo como la probabilidad de daños y pérdidas cuando una amenaza se presenta y encuentra unas condiciones de vulnerabilidad. Y ya cuando ese riesgo deja de ser una probabilidad y se materializa, pues ya hablamos es de un desastre o de la emergencia. Y decimos que el desastre, de acuerdo a la ley 1523, es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos, es decir, de fenómenos amenazantes, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad, es decir, de fragilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, es decir, en todos los elementos que están expuestos, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, y que generan una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de la ciudad, de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, digamos que, por ejemplo, acá ya estamos viendo es una emergencia, ya en este caso no hablaríamos de riesgo por incendio estructural, sino una emergencia por incendio estructural, porque esa probabilidad que había de tener daños y pérdidas ya dejó de ser una probabilidad, ya es una realidad, se materializó ese riesgo que teníamos y tenemos ya una emergencia por incendio estructural. Por ejemplo, la imagen que ven ahí fue el incendio de Moravia en el año 2017. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando yo tengo la emergencia o el desastre, pues yo ya empiezo a contar los daños y las pérdidas, porque acuérdense, dejó de ser probabilidad a ser una realidad. Entonces, en esta emergencia o en este desastre, yo tuve más de 100 viviendas destruidas, cerca de 320 familias afectadas, 1.108 personas damnificadas, tuve pérdida de enseres,
Puedo hablar, por ejemplo, de una afectación también al aire, porque todo este humo lo que hace es favorecer la contaminación del aire. Puedo hablar de pérdida de mascotas, puedo hablar de pérdida o de afectación en el ecosistema, en la flora, en la fauna del lugar. Puedo hablar de afectación, por ejemplo, en vías, porque digamos que este incendio específicamente llevó a que de pronto el tránsito se interrumpiera por algún tiempo mientras se hacía la atención. Entonces, digamos que ya en la emergencia o en el desastre, yo ya lo que empiezo a hacer es a mirar cuántas pérdidas y cuántos daños tuve. ¿Ustedes creen que qué es más fácil? ¿Trabajar en el riesgo o trabajar en el desastre? En el riesgo. En el riesgo. Claro, ¿cierto? O sea, yo Trabajar debería... en el riesgo. Muy bien, yo debería actuar antes de tener los daños y las pérdidas. Y es por eso, y digamos que eso sería la gestión del riesgo. Cuando yo hablo de gestión del riesgo, cuando se habla de gestión del riesgo es gestionar, es decir, tratar de definir acciones para reducir el riesgo que tengo hoy, ¿sí? El riesgo presente. Incluso evitar que a futuro se generen nuevas condiciones de riesgo en mi comunidad. ¿Y qué pasa cuando yo disminuyo el riesgo? Se supone que el riesgo nunca se elimina completamente, ¿cierto? Pero yo siempre lo que busco con el riesgo es reducirlo al máximo posible, porque en caso de que se llegue a materializar, es decir, que pase de ser un riesgo a ser una emergencia o un desastre, los daños y las pérdidas sean las menores posibles. Y sobre todo, digamos que la gestión del riesgo busca salvaguardar la vida de las personas. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Inquietudes? Bueno, el tiempo se nos va muy rápido, entonces vamos a hacer un ejercicio. Igual esto, digamos que ya definí con María Isabel también, que nos pasó igual en el grupo 1, y es que el tiempo es muy corto, ¿cierto? Y este ejercicio de identificación de escenarios de riesgo, pues lleva su tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la identificación de escenarios de riesgo. Entonces ya hablamos del riesgo y ustedes ya saben que el riesgo, digamos que ya de entrada contempla algo que se llama la amenaza, que ya vimos que era, y contempla la vulnerabilidad. Pero entonces, ¿qué será eso de un escenario de riesgo? Cuando hablamos de escenario de riesgo, digamos pues, o sea, un escenario de riesgo en sí es la delimitación, ¿sí? Delimitación de las condiciones de riesgo en mi territorio. Y esa delimitación me sirve a mí para conocer, y ese es como el objetivo principal de los escenarios de riesgo, de la identificación de escenarios de riesgo, y es conocer cómo, digamos que cuál es la dinámica de ese riesgo en mi territorio. Es decir, conocer cuál es la amenaza, por qué se da la amenaza, o sea, las causas de la amenaza. Yo también puedo identificar quiénes son los responsables de esa amenaza. Además, identifico, bueno, mi barrio, por qué es vulnerable a esas amenazas y cuáles son los responsables de que hayan esas vulnerabilidades y las causas de esas vulnerabilidades. Porque a partir de conocer ese escenario de riesgo, yo puedo plantear medidas para reducirlo, ¿sí? De acuerdo, pues, a todo eso que identifico, a las causas, a los responsables. Yo puedo empezar a identificar qué medidas puedo implementar o qué medidas necesito implementar para reducir el riesgo que tengo en mi barrio. ¿Listo? Entonces, eso es el escenario de riesgo. Vamos a hacer un ejercicio y bueno, algunos de ustedes tomaron fotografías del barrio, entonces se pueden ahí utilizar eso para el ejercicio que vamos a hacer.
pueden tomar los mapas de localización de las zonas de estudio que tiene el proyecto y pues qué más que la experiencia propia de habitar el territorio, ¿cierto? Y vamos a tratar de identificar cuáles son las amenazas presentes en cada uno de los barrios, qué elementos están expuestos a esas amenazas, qué tan vulnerables o de qué forma más bien, de qué forma somos vulnerables a esas amenazas, las causas de esas amenazas y esas vulnerabilidades y algunos responsables. Entonces, para este ejercicio digamos que vamos a hacer uso de este formatico. Entonces voy a dejar de compartirles esta pantalla para abrir el documento en Word sobre el que vamos a trabajar. Mientras tanto, hay preguntas, hay inquietudes, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran de pronto compartirnos frente a estos términos que trabajamos, o todo está claro. Todo está claro. Hasta el momento Gracias. todo nos ha parecido muy claro, muy específico y ya nos estamos alistando para el ejercicio que usted nos invita a realizar. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces miren. Bueno, creo que no les estoy compartiendo. Lo mismo, muchas gracias, está muy claro. Listo, a mí me interesa que a ustedes les quede claro como esta primera parte, porque ustedes van a quedar con tarea. Porque como les digo, el tiempo es corto, entonces la idea es que entendamos este primer ejercicio y para dentro de 8 días ustedes traigan, digamos que avanzado el ejercicio y podamos continuar. Esos son insumos que a ustedes les van a quedar para el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres, que una parte fundamental de ese plan es la identificación de los escenarios de riesgo y otra cosa que se llama caracterización de los escenarios de riesgo. Entonces, ahí están viendo el Word, el documento en Word que abrí. Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces. Sí, ahí está bien. Muy bien. Vamos a coger uno de los barrios como ejemplo. Yo tengo por acá Vereda El Patio. Vereda El Patio, San Cristóbal. ¿A quién Laura. tenemos? Hola. Tenemos una mano levantada del señor Ofer Jair Marmolejo. Don Ofer, adelante. Gracias. Laura, sí, tengo unas preguntas acerca de cuáles son las competencias del DAGREP y del DAPAR. ¿Se asemejan a las mismas o cada uno en su función tienen algo en específico? Listo. Gracias. Listo, claro que sí, Ofer. Voy a tratar de ser como muy clara. Clara y concisa. Si me voy extendiendo, ustedes me jalan las orejas ahí. Bueno, entonces, a ver, digamos que la ley 1523, que es la que establece la política nacional para la gestión del riesgo de desastres en Colombia, establece como una estructura organizacional. Entonces ella define algo que se llama el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Listo? En el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, pues hay una estructura, ¿cierto? Esa estructura organizacional. Entonces, el responsable principal a nivel nacional de la gestión del riesgo es el presidente, ¿sí? Seguido por algo que se llama un Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y a su vez, pues como es, digamos, un territorio tan grande, imagínense en todo el país, entonces se establece una como especie de una oficina que tiene como el mismo nivel de un ministerio, que sería la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y esta unidad, digamos que es como si fuera un ministerio, que su función es garantizar la gestión del riesgo de desastres en todo el territorio nacional. A su vez, digamos, la Unidad Nacional tiene un líder, que es ay, se me fue el nombre, bueno, el director de la Unidad Nacional,
y ese director es como el representante del presidente para la gestión del riesgo. Entonces, digamos que esa misma estructura se lleva a cabo tanto en el departamento como en los municipios. Entonces, en el departamento, el responsable principal de la gestión del riesgo es el gobernador, ¿sí? Pero adicional a eso, pues digamos que se define una oficina para la gestión del riesgo, que sería como una secretaría. En este caso es el DAPAR, ¿sí? Que sería como la oficina o la secretaría encargada de la gestión del riesgo de desastres a nivel departamental. Y ya viene a nivel municipal. Entonces, a nivel municipal se encuentra, bueno, aunque no todos los municipios tienen oficina, solo tienen oficina de gestión del riesgo los municipios con más de 250.000 habitantes por ley. Por norma, tienen que tener una oficina. Entonces, acá en Medellín es el DAGRED, que es el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Cuál es la función entonces del DAPAR y del DAGRED? Estas oficinas o secretarías, porque tienen pues como el mismo nivel de una secretaría, así se llamen DAPAR o se llamen DAGRED, son los responsables de garantizar que en su territorio, es decir, tanto en el departamento como en el municipio de Medellín, se lleven a cabo los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Es decir, que haya conocimiento del riesgo, que haya reducción del riesgo y que haya manejo de los desastres cuando se presentan. Estas oficinas pues tienen los recursos técnicos, ¿sí? Y tienen los recursos económicos, pues porque digamos que cada una debe garantizar su funcionamiento y debe también tener recursos para garantizar que se lleven a cabo los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, digamos que ese es como el papel y el porqué de este tipo de oficinas. No todos los municipios tienen oficinas de gestión del riesgo, sino que, por ejemplo, en municipios pequeños que no tienen tanta capacidad y que no tienen la cantidad de habitantes que la ley exige para tener oficina, lo que hace el alcalde es delegarle la función de gestión del riesgo de desastres a una de las otras secretarías que ya existe. Entonces, a la Secretaría de Gobierno o a la Secretaría de Planeación o a la UMATA o a Salud, en fin. Pero acá en Medellín, pues como somos una ciudad con más de 250.000 habitantes, existe una oficina específica para este tema de gestión del riesgo, que sería entonces el DAGRED y el DAPAR. Y digamos que de acuerdo a la ley, pues todos somos responsables de la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Pero cada uno con una competencia diferente, no es, digamos que una comunidad o un ciudadano no tiene la misma responsabilidad que puede llegar a tener, por ejemplo, el alcalde de un municipio. Listo, entonces no sé, Ofer, si de pronto ahí di respuesta como a la inquietud que tenías. Sí, señora, muchas gracias. Sí, Listo, señora. con mucho gusto. Entonces volvamos acá rápidamente como el ejercicio. Hola. Yo te complemento algo. Con la unidad de gestión del riesgo, ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo que es a nivel nacional, se sabe que hay 3 grupos operativos que funcionan directamente ante la unidad nacional, que es Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, que son los organismos que se están, digamos, son casi responsables de la y acreditados ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya que se sabe que Medellín es la única ciudad hasta el momento que tiene 9 organismos de socorro, ¿cierto? Que son organismos de socorro no adscritos entre la Unidad Nacional, pero sí están adscritas ante el DAE. Entonces, como para que tengan como ese conocimiento de eso. Listo, Felipe, muchas gracias. Lo que dice Felipe es en cuanto al proceso de manejo de desastres, pero recuerden que hay otros procesos, hay diferentes procesos que es conocimiento del riesgo, reducción y manejo, pero digamos que los responsables territorialmente de la gestión del riesgo de desastres
digamos que en el departamento es el DAPAR y en el municipio es el DAGRED, solo que específicamente para el manejo de desastres, pues digamos que se apoyan de los grupos operativos como los que menciona Felipe. ¿Listo? Muchas gracias, Felipe. Bueno, entonces vengan, vamos a terminar acá con el ejercicio porque no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a coger la vereda El Patio de San Cristóbal. ¿Listo? ¿Quién es de la vereda El Patio? Que nos hable por acá, por favor. Dígame, le escucho, profesora. León Darío ¿Cuál es Posada. su nombre? Listo, don León. Entonces, León. Sí. Bueno, don León, dígame, miren, acá vamos a hablar de escenarios de riesgo. Hay diferentes criterios para uno identificarlos. Hoy lo vamos a hacer a través del fenómeno amenazante. Entonces, para identificar ese escenario, vamos a preguntarnos, ¿qué amenazas hay en la vereda El Patio de San Cristóbal? ¿Qué amenazas se pueden presentar en esta vereda? Se pueden presentar amenazas de derrumbe de movimiento en masa por Bien, laderas. entonces empezamos a hacer un listado, ¿cierto? Movimientos en masa o los deslizamientos. Muy bien. ¿Qué otra amenaza? Se puede presentar accidentes de tránsito Muy bien. por accidentes de tránsito. Se ¿Qué puede otra? presentar amenazas de virus por mal manejo de basuras. Entonces Amenazas podríamos hablar como de plagas. de plagas y eso. Muy bien. ¿Qué otra amenaza se puede presentar? Se pueden presentar amenazas por ejemplo, destechos por huracanes, por vientos, Entonces, miren, caída de árboles. muy bien. Miren la que él nos dice, la que don León nos dice de destechamiento, ¿cierto? Entonces, el destechamiento es como el daño, la pérdida. Entonces, ¿por qué se genera eso? Ah, que hay huracanes o vendavales. Entonces, esa es la amenaza, ¿listo? Los huracanes o vendavales. ¿Y la otra cuál fue? Caída de árboles. Yo lo escuché. Caída de árboles. Bueno, esa es otra, digamos, que otra amenaza. Muy bien, entonces miren, para uno identificar los escenarios de riesgo hace esto. Se pregunta qué amenazas se pueden presentar en el barrio y hace un listado. También para esta identificación de escenarios de riesgo uno puede usar la línea del tiempo. Todo lo que haya ocurrido tiempo atrás puede volver en cualquier momento a ocurrir. Ah, que es que acá hubo un incendio forestal. Ah, entonces también se puede llegar a presentar. Ah, que acá hubo hace muchos años un incendio estructural y afectó 20 viviendas. Pues entonces también se podría llegar a presentar. Y uno acá lo que hace es el listado, ¿sí? Ahora ya uno que empieza... Dime. Bueno, estas son amenazas naturales y amenazas tecnológicas. Pero por ejemplo, tenemos una amenaza, de incendio de incendio por mal manejo de empresas. Eso ¿cómo la ponemos ahí? Incendio estructural. Eso sería un incendio estructural. Entonces, el incendio forestal o el incendio de cobertura vegetal, digamos que se da en un espacio abierto, ¿sí? Donde hay solo cobertura vegetal. Ya el incendio estructural es un incendio que se puede dar, por ejemplo, en una vivienda, una fábrica, un edificio, ¿sí? En una estructura. Sino que por acá pasa el Ecopetrol, ¿cierto? Entonces, eso nos genera una amenaza de riesgo forestal como estructural a las viviendas. Entonces, claro, ahí puede ser incendio estructural, pero entonces le cuento que si ustedes tienen eso, ustedes tienen más amenazas, porque miren, solo eso puede, ¿es de qué? Es de Ecopetrol, o sea que son...
¿cómo es que se Un llama? poliducto. Pasan tres. Un Poliducto, poliducto. exacto. Pasan Entonces yo puedo tres. tener, por ejemplo, explosiones. Y Es también correcto. puedo tener fugas de gas, fugas de combustible. Es correcto. ¿Cierto? Entonces, estas digamos que pueden ser todos los escenarios de riesgo que yo tengo. Si uno se pone a buscar, encuentra y encuentra muchos, pero para que podamos avanzar y yo mostrarles parte del ejercicio, que la idea es que ustedes traten de avanzarlo durante esta semanita y que la próxima semana cuando volvamos a encontrarnos ya tengan algo adelantado, voy a seguir entonces para poder mostrárselos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digamos que estos cuadritos que tengo acá van a permitir que hagamos algo que se llama la caracterización de un escenario de riesgo. Entonces, ¿qué hace uno para caracterizar un escenario de riesgo? Acá los identificamos. Entonces, por ejemplo, don León, dígame cuál de estos es el más importante. Escoja uno de estos. Un escenario de riesgo más importante. Sí, dígame alguno de estos para mostrarles cómo hacer el siguiente, pues, para seguir con el ejercicio. Pues movimiento en masa, pues, por decir algo. Por decir algo, entonces, muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, digamos que la amenaza es esa. Movimientos en masa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la vereda del patio de San Cristóbal se presentan movimientos en masa? Es decir, vamos a buscar las causas de esta amenaza. ¿Por qué se presentan movimientos en masa en la vereda del patio? Primero que todo por tiempos invernales, ¿cierto? Entonces, Saturación por de la lluvia, ¿cierto? La lluvia es uno de las causas de esos movimientos en masa. Muy bien. ¿Qué otro? Bueno, mal manejo de agua de lluvias. Al manejo de aguas lluvias. Miren que uno facilito puede ir identificando. La caracterización del escenario de riesgo busca es entender muy bien cómo funciona ese riesgo en el barrio o en la comuna o en el municipio, porque esto a nivel municipal y departamental también se hace una caracterización de escenarios de riesgo para poder proponer o mirar qué medidas puedo hacer para reducirlo. Entonces, listo, lluvias, mal manejo de aguas lluvias. ¿Qué otra cosa puede generar movimientos en masa? Mal manejo de taludes. Mal manejo de taludes. Entonces resulta que van a construir una vivienda y hacen un corte en el talud que lo que hace es desestabilizarlo y favorece los movimientos en masa. Muy bien, mal manejo de taludes. ¿Qué otra cosa? Puede ser fugas de aguas, fugas de agua de río, fugas de aguas potables. Fugas de agua. Allá tienen acueducto o tienen, pues acueducto o acueducto veredal o tienen mangueras. Tenemos acueducto y distrito de riego. Listo. Pues, Y ese distrito de riego es a través de mangueras. De mangueras. Entonces, fugas de agua por ejemplo, por mangueras en mal estado. Ahora la pregunta es, porque en la caracterización de un escenario de riesgo, pues yo también me tengo que preguntar por los responsables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es responsable de la lluvia? ¿Quién hace que llueva? Nadie, es cierto, eso es un fenómeno natural. Entonces, digamos que acá, es decir, a cada una de las causas que identificamos como causas de los movimientos en masa, pues yo tengo que buscarle los responsables. Entonces, de las lluvias el responsable o el causante de esa lluvia, pues es la naturaleza, ¿cierto? Naturaleza. ¿Quién es el responsable de que haya un mal manejo de las aguas lluvias?
O sea, ¿quién hace el mal manejo de las aguas lluvias? El hombre. El hombre, ¿cierto? La comunidad. La comunidad. Entonces podemos decir que los dueños de cada vivienda pues son responsables cuando no hacen un adecuado manejo de las aguas lluvias. Entonces, ¿cuál me dijeron ustedes? Las personas, ¿cómo fue que me dijeron? La Personas población. de la comunidad. La misma comunidad. Muy bien, las personas de la comunidad, la misma comunidad, ¿cierto? Los pobladores. Ahora bien, ¿quién hace el mal manejo de los taludes? La misma comunidad también. Las personas de la comunidad. Acá es Los importante, habitantes. tener en cuenta algo, y es que, por ejemplo, este tipo de mal manejo de taludes no solamente es la comunidad, o sea, digamos que uno tiene que identificar todos los actores. Ah, es que resulta que en mi vereda vinieron a hacer una vía y al hacer la vía hicieron un inadecuado corte del terreno y eso ya en la parte baja de la montaña está generando movimientos en masa. Entonces, digamos que acá uno empieza a escarbar, por decir, en cuáles son primero las causas de la amenaza y después en los responsables de esas causas. Y entre más completo esté el ejercicio y más claro, más puntual, pues el ejercicio va a quedar mejor hecho y más fácil va a ser definir medidas para reducir el riesgo. ¿Listo? Fugas de agua por mangueras en mal estado. ¿Quiénes son los responsables? La comunidad. La comunidad. Pero entonces, por ejemplo, uno también podría pensar en el sistema de acueducto o el sistema de riego. Exacto. Entonces, listo. Resulta que hay una, pues voy a decir cualquier cosa, una junta que maneja el sistema de riego y ellos no le hacen mantenimiento. Y por eso es que se están rompiendo las mangueras y esas mangueras son las que están generando el daño. Entonces uno podría poner, por ejemplo, la empresa de servicios públicos o la empresa o la Junta de Acción Comunal de la vereda. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso es como para que ustedes vayan viendo cómo uno debe tratar de buscar como toda esta parte. Como ya se me está acabando el tiempo, voy a continuar acá abajo, les voy a mostrar. Entonces, toda esta primera parte tiene que ver con la amenaza. Entonces, buscamos las causas de la amenaza y los responsables. Y después venimos a la vulnerabilidad. ¿Por qué esta comunidad es vulnerable frente a este fenómeno amenazante? No, es que es vulnerable porque los ingresos son... digamos que es vulnerable económicamente o es vulnerable institucionalmente o comunitariamente porque no se organiza, o es vulnerable. ¿Cómo? Hay que coger caso, por decir, en los movimientos de tierras vulnerables, porque estamos en zona de ladera, etc. Exacto. Por la ubicación, entonces la ubicación en zona de ladera, aunque por ejemplo, ubicación en zona de ladera, listo, de todos los elementos que están expuestos. Es que también somos vulnerables porque no tenemos unas vías de acceso adecuadas y como no hay unas vías de acceso adecuadas, en caso de que se presente algo, la ayuda no va a poder llegar rápido. Somos vulnerables porque desconocemos cómo hacer un adecuado manejo del terreno para una construcción y eso hace que generemos movimientos en masa, ¿sí? O somos vulnerables porque somos una población muy alejada y acá el Estado nunca viene a ponernos cuidado. Entonces, la finalidad de este ejercicio es buscar todo eso. Entonces, ¿por qué somos vulnerables? La causa de esa vulnerabilidad. Sí, entonces, por ejemplo, la ubicación en zonas de ladera. ¿Cuál es la causa de que algunas personas se ubiquen en zonas de ladera? No, la necesidad de encontrar un espacio para ubicar la vivienda. ¿Y quiénes son responsables de eso? No, pues las mismas personas que se ubican ahí, pero también, digamos, el Estado porque no le proporciona medios para que se ubique en un lugar más seguro. ¿Sí me hago entender?
Acá hay que desglosar todo este fenómeno amenazante, perdón, todo este escenario de riesgo a lo que más se pueda. Regálenme un segundito, termino acá la idea y ya me preguntan todo lo que quieran. Y acá, ya en la parte de riesgo, yo me pregunto, listo, si esto se llegara a presentar, ¿yo qué daños y qué pérdidas puedo tener en mi comunidad por los movimientos en masa? A ver, es que se pueden afectar 1000 familias, se pueden perder 50 casas, se pueden perder vías o afectar vías, o se pueden afectar, por ejemplo, los sistemas de servicios públicos, o los animales, las mascotas, la flora, la fauna. ¿Listo? Entonces, la idea es que para el próximo sábado ustedes traigan este ejercicio. Acá ustedes lo que hacen, acuérdense, simplemente identificar, hacer un listado de todas las amenazas. Van a coger la que ustedes consideren la más importante. El pollo, necesita el pollo. Oiga, ven, por allá están hablando del pollo. Nos va a hacer dar hambre. Ay, discúlpeme. Tranquila. Tengo una pregunta, discúlpeme. Sí, regálame un segundito y ya le doy el espacio para que Tranquila, nos guarda sancocho a todos. Dale. Bueno, entonces miren, acá yo hago, en esta primera parte yo hago un listado. ¿Cuáles son esos fenómenos o esas amenazas que están presentes en mi barrio o en mi comuna? Y ya acá voy a coger la más importante, por lo menos, al menos una para dentro de 8 días, para que hagamos el resto del ejercicio con ese escenario de riesgo que ustedes consideren más importante. Y van a tratar de hacer esto, como les dé, lo que se imaginen. Pero acuérdense en las preguntas, listo. ¿Por qué esa amenaza se presenta en mi barrio? ¿Y quiénes son los responsables? Vulnerabilidad, entonces, ¿cuáles vulnerabilidades? ¿Cierto? ¿Por qué soy vulnerable frente a los movimientos en masa? Y entonces acá digo, ¿por qué las causas? Ubicación en las zonas de ladera. ¿Por qué? Pues porque lo que les decía ahorita, digamos que la necesidad de poder tener un lugar para establecer su casa. Y los responsables, no, la persona que habita allí, el Estado porque no hace un adecuado control, el Estado porque no le brinda a esa familia la posibilidad de ubicarse en un espacio más seguro, ¿cierto? Como todas esas razones. Y en la última parte, pues ya lo que me pregunto yo es, bueno, si se llega a presentar un movimiento en masa en mi comunidad, en mi barrio o en mi vereda, ¿qué daños y qué pérdidas puedo tener? Listo, este es el ejercicio. María Isabel se los va a enviar al correo, les va a dar mi correo electrónico para que si ustedes, digamos, durante la semana han avanzado y quieren que yo les dé una miradita al ejercicio que han hecho, pues yo lo puedo hacer sin problema. Y ya que el próximo sábado, pues podamos tener esto avanzado para ya empezar a pensar en qué acciones y en qué medidas se pueden implementar para reducir el riesgo por ese escenario de riesgo caracterizado. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién me iba a hacer la pregunta? Primero, Laura, aquí tengo una duda que hace doña Beatriz. Dice, este ejercicio, el que nos acaba de explicar, ¿nos lo envía al correo para poder elaborarlo o en el grupo o cómo lo hacemos? Bueno, el ejercicio se los va a enviar María Isabel, o sea, se los envía. Que lo hagan de manera individual con su territorio, sí. Es lo que entiendo. Sí, o por ejemplo, si hay, no sé, si acá en este grupo hay 2 o 3 personas que viven en una misma vereda y tienen facilidad para hacer el ejercicio conjunto, pues lo pueden hacer juntos, ¿cierto? Si les queda muy difícil, pues ya cada uno puede hacer el ejercicio de forma individual. Listo. Por aquí está alzando la mano Karen Yulitza Gutiérrez. Karen, adelante. No, perdón, es don, es que él entró es don Emilio, sino que él entró con el nombre de Karen. De Karen, entonces, pero bueno, es don Emilio. Don Emilio, adelante. Adelante. Bueno, mi pregunta era, ¿en esos riesgos
aquí en la comunidad se presenta uno que Sí. es por parte del Estado. Se pavimentó una carretera departamental. No le Sí. hicieron obras para el manejo de De aguas las lluvias, aguas. sino que por los primeros senderos peatonales o caminos las pusieron a correr. Cuando hay torrenciales, se nos inunda el barrio por consecuencia de esa repavimentación de esa vía departamental. Ustedes ponen eso, entonces en causa de la amenaza ponen eso, repavimentación de vía departamental. Responsable, la Secretaría de Vía, pues o Invías, o el encargado de la departamental. Exacto, lo ponen ahí. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, acuérdense, a cada una de las causas le van a buscar un responsable. Uno, pero pila, ¿cierto? O sea, una causa muchas veces tiene muchos responsables. Entonces, la idea es identificar, pues, todos esos responsables que estén mediando en esa causa. Yo tengo una preguntita, por favor. Adelante. Mira, es que donde yo vivo, yo soy Claudia Tavares y vivo en la vereda del Llano. Sí. Pues en la parte baja está la autopista. El Llano, ¿y es en dónde? En San Cristóbal. Parte baja, sí, señora. Listo. Sí, en San Cristóbal, vereda del Llano. Y al pie de mi casa pasa una carretera principal que va a dar con la autopista. Y esa carretera se está hundiendo mucho. Aquí nos dice que qué vulnerabilidad, ¿cómo se dice? La vulnerabilidad. Sí, ¿cuál vendría a ser ahí? Pues una de las vulnerabilidades, digamos que ya entra, es porque estoy ubicada cerca a la vía y se está afectando. Pero además piensen todo lo que a ustedes y a su comunidad los hace frágiles frente a esa, digamos que ahí, ¿ustedes qué creen que puede pasar con el hundimiento de esa vía? ¿Que haya qué? Discúlpame, aquí han habido muchos accidentes de motos, gente que le ha tocado irse para urgencias porque se han quebrado alguna pierna, o los dedos, el brazo, la cara se les ha quedado muy raspada, y como también es una parte pendiente, también se le ha ido frenos a volquetas y así. Han habido accidentes tanto de motociclistas como también del transporte informal. Bueno, entonces miren, ahí uno debería analizar varias cosas. Por ejemplo, que el hundimiento de la vía puede llegar a generar accidentes de tránsito. Entonces, uno de los escenarios de riesgo es ese, accidentes de tránsito. Y una de las causas de los accidentes sería el mal estado de la vía que presenta hundimientos, ¿cierto? Sí. O ustedes también pueden decir, es que con el hundimiento de esa vía, estas casas se están moviendo, se están agrietando, yo creo que se puede llegar a caer. Entonces eso ya sería un escenario de riesgo por colapso estructural, ¿sí? Ah, ¿y por qué somos vulnerables al colapso estructural? Pues primero porque vivimos en la casa que está a punto de caerse. Segundo, porque es que es lo único que tenemos. Pues les estoy dando ejemplos, listo, para que ustedes me comprendan. Pero sí sucedió eso con una casa de una hermana mía, pero los del túnel no le respondieron. Se le bajan las paredes. Lo que pasa es que, digamos que este ejercicio parte de lo que uno presume, de lo que uno cree, ¿cierto? Pero ya para eso se hacen estudios de riesgo, donde se hace ya un análisis técnico de lo que se presenta para poder definir exactamente qué es lo que ocurre. Pero esta es la parte inicial, porque esto parte de lo que uno ve, ¿cierto?, de lo que se vive, de lo que se sabe del lugar donde uno está ubicado. Entonces, esta es como la parte inicial. No quiere decir que todo lo que nosotros pongamos acá necesariamente sea cierto. ¿Sí me hago entender? Sino que uno asume de acuerdo a lo que ve y de acuerdo a lo que se presenta en el barrio, pues uno asume que esto es lo que está pasando. Pero digamos que ya hay... para eso se hacen ya específicamente los estudios o análisis de riesgo. ¿Listo?
Entonces, ahí ustedes van a mirar cuál escenario de riesgo quieren poner. Que los accidentes de tránsito porque es lo más común, o el colapso estructural porque también es lo que más se presenta en mi vereda. ¿Listo? Y vamos a identificar todo esto que les digo. No sé si de pronto hayan más preguntas con el ejercicio. Laura. Hola. Tengo una duda. Sí. Entonces, o sea, hablamos de todos los riesgos, ¿cierto? Entonces, llegado al caso, en mi comuna, parte central, donde se maneja mucho establecimiento de venta de comidas, y se ha presentado en algunas ocasiones intoxicaciones. Sí. Ese también sería ese también puede ser un escenario de riesgo, intoxicación masiva, ¿cierto? Digamos que el masiva ya permite que sea como un escenario de riesgo de desastre, ¿sí? Porque yo puedo llegar a tener muchas personas afectadas en muy poco tiempo. Entonces, ustedes pueden poner ese como uno de los escenarios de riesgo, escenario de riesgo por intoxicación masiva. Ese puede ser. Y pues lo mismo, le buscan todos estos datos. Causa de la amenaza, entonces venta de comidas en mal estado, por ejemplo. Manejo inadecuado no sé, de alimentos, ¿sí? Otra causa de intoxicaciones masivas, bueno, creo que serían como asociadas principalmente a eso, al mal estado de los alimentos o al mal manejo de esos alimentos. Y en vulnerabilidad, pues yo puedo poner varias cosas, por ejemplo, porque yo puedo ser vulnerable a las intoxicaciones masivas, porque no hay un adecuado control de la Secretaría de Salud, o también puedo ser vulnerable porque no tengo un buen sistema de salud que me pueda llegar a atender a todas esas personas que pueden presentar esa intoxicación en un momento dado. ¿Listo? Entonces, también se puede hacer con ese tipo de escenarios de riesgo, que sería un escenario de riesgo más asociado a un fenómeno de origen biosanitario. Listo, yo creo que ya con las luces que nos dio pues como Laura podemos hacer el ejercicio, ¿cierto? Nosotros les vamos a enviar el formato por correo electrónico para que puedan hacer el ejercicio y continuar la próxima clase, ¿cierto? Sí. Para cerrar, veo que hay no sé, ¿alguien tiene levantada la mano? Como para terminar hay 2 intervenciones y yo creo que cerramos ya para ir pues como a descansar. Sí, con don Emilio y luego le damos paso a don Ofer. O con don Ofer. Adelante, don Ofer. Bueno, Laura, una preguntita, no sé, en mi desconocimiento, las barreras invisibles, ¿eso es qué? ¿Eso no es un riesgo o en qué se caracteriza o qué? Bueno, ahorita les comentaba que, digamos que para Colombia, el tema que tiene que ver con el vandalismo, con la violencia, eso, digamos que es un fenómeno amenazante de origen humano intencional, ¿cierto? La intención es dañar o afectar, pero pues por las condiciones propias de nuestro país, este tema, digamos que no está dentro del ámbito de la gestión del riesgo de desastres, sino que está dentro del ámbito de la seguridad territorial. Por lo tanto, digamos que se encargan de ella específicamente ya otras instancias, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, ¿sí? Entonces, digamos que dentro del ejercicio, pues no lo abordaríamos, porque dentro de la política de gestión del riesgo de desastres de nuestro país, este tipo de fenómeno amenazante no se considera dentro de la gestión del riesgo de desastres. Claro que es una amenaza, ¿cierto? Totalmente, es un fenómeno amenazante, como les digo, de origen humano intencional, pero no se contempla dentro de la gestión del riesgo de desastres, sino que se contempla ya desde otra área.
Listo. Yo creo que vamos cerrando. Le queremos dar las gracias a Laura por estar con nosotros y también al profesor Carlos, que estaba en el otro grupo. Había pues como un cambio. Así que a todos muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, llenar la asistencia a los que no lo han hecho para llevar el registro de cara a la acreditación del curso. Listo. Quedamos con el compromiso de enviar el documento Word por correo para que hagan el ejercicio. En la tarde lo enviamos. Les agradezco a todos por estar hoy y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Muchas gracias. Lo mismo, muchas gracias. Chao. Muy bien. Gracias a todos. Esto de día.